El reencuentro con la antigüedad en la segunda mitad del siglo XVIII ya significó un primer revival, esto es, una suerte de resurrección de la estética del pasado que a lo largo del siglo XIX explorará las posibilidades de la historia como fuente de inspiración, haciéndose cómplice de ella el artista al encontrarse incapaz de rebasarla. Así ocurrió con la escultura al modo antiguo, cuyo clasicismo radicaba en el tema elegido y en su blanca plasmación material, como muestra la poetisa Safo, de Pradier, o bien con el eclecticismo más atrevido de Max Klinger al enfrentarse a la figura heroica de Beethoven, de efectista concepción y cromática composición marmórea ejecutada a finales de siglo. Otro tanto sucedió en el campo de la arquitectura, donde la antigüedad o la Edad Media marcaron la pauta de edificios tanto religiosos como civiles, es decir, desde la terminación de la Catedral de Colonia en 1880 hasta el Hotel de St. Pancras de Londres, proyectado y construido por las mismas fechas en estilo neogótico por Gilbert Scott. Sin embargo, la utilización del hierro permitiría nuevas metas a la arquitectura, más allá del estilo, abriendo un mundo nuevo y pleno de posibilidades. No obstante, el siglo XIX siguió siendo un siglo de utopías, y en el campo de la arquitectura, pocas como el sueño de Gaudí en relación con el templo votivo de la Sagrada Familia de Barcelona. Es un edificio concebido desde la religiosidad neocatólica del siglo XIX y proyectado a lo largo de muchos años a caballo entre los siglos XIX y XX. Gaudí solo pudo dirigir la fachada del Nacimiento, en un estilo que enlaza con la arquitectura gótica de la catedral medieval, si bien con acentos absolutamente originales que le dan una personalidad muy distinta pese a la apariencia puntiforme y neogótica de sus esbeltas y elevadas torres. La tarea de su terminación es pesada herencia que recibe el siglo XXI en el empeño de su conclusión, lo cual exigiría alterar en esta parte de la ciudad la trama urbana del ensanche de Cerdá. Los viejos estilos históricos fijaron también muchos de los comportamientos de los pintores del siglo XIX, observándose la influencia de la pintura flamenca o del Renacimiento italiano, o bien los contrastados juegos de luz de estirpe barroca, cuando no eran los propios acontecimientos históricos los que servían de argumentario tanto a pintores como escultores. El mismo Ingres no dudó en escenificar con forzado dramatismo y regular éxito la muerte de Leonardo da Vinci en manos del rey Francisco I de Francia. En definitiva, la historia acababa imponiendo sus asuntos, llegando a constituir un verdadero género, el cuadro de historia. Pero junto a estas grandes corrientes en las que tienen cabida muchos artistas, otros muchos también se movieron a partir de una visión del arte muy personal y en ocasiones rompedora. Probablemente en ellos reside la verdadera vanguardia del siglo XIX y las propuestas renovadoras más interesantes, comenzando por el propio Goya, el Goya grabador o el Goya pintor, cuya existencia eclipsa el arte de su tiempo entre dos siglos. Junto al romanticismo y realismo de la primera mitad del siglo XIX, se debe poner en el platillo de la otra segunda mitad al impresionismo y neoimpresionismo, como los movimientos más notables que revolucionarían el arte en general y la pintura en particular. Sin dejarse llevar por esquemas muy rígidos que falsearían la realidad, lo cierto es que después de la Guerra Franco-Prusiana, a partir de 1874, Francia vivió un tiempo absolutamente excepcional en cuanto a actividad artística, haciendo de París el crisol del arte moderno.
En sus academias particulares, como la Julian, en talleres como el de Gleyre, en los estudios de los propios pintores, en fin, al margen de lo que cabría llamar la enseñanza oficial, se formaron, discutieron y vivieron la pintura, mezclada con la música y la literatura, una generación de artistas activos en torno a 1900 verdaderamente sorprendente. De la pintura partió casi todo, y los mismos pintores, como Degas, al tiempo que pusieron ante nuestros ojos lo cotidiano desde ángulos casuales, impulsaron la escultura con visiones renovadas de una frescura extraordinaria, pues sus figuras parecen haberse escapado de los célebres lienzos de bailarinas de ballet, haciéndose vivas y tridimensionales. Qué lejos quedan la anécdota, el bibelot o la grandilocuencia de la historia. Hay más vida en Degas o en la cabeza infantil del italiano Medardo Rosso, muy afín a la visión impresionista de la pintura, que en aquellas visiones que parecen nacidas con la precoz vocación de vestir pronto la sala de un museo. Lo más sorprendente de los últimos 20 años del siglo XIX es que hubo otros muchos movimientos y pintores en torno al impresionismo, como pequeños satélites que llegaron a formar una verdadera constelación, mostrando distintos caminos a la pintura del siglo XX. Es lo que en ocasiones se ha llamado el postimpresionismo, sin que sea muy clara la secuencia cronológica, aunque sí la conceptual. Nombres como Gauguin, Van Gogh o Émile Bernard, el padre del cloisonnisme, son solo algunos de sus protagonistas. Después de las visiones de Piranesi y de los utópicos proyectos del iluminismo en la línea de Boulez, quedó abierto el difícil camino que habría de recorrer la arquitectura a través del siglo XIX. El neoclasicismo había cerrado la centuria anterior como el último gran estilo arquitectónico, basado en la rígida disciplina académica de los órdenes clásicos. Su imagen llegó a identificarse con el siglo de las luces, encontrándose vinculada a obras tan singulares como el Observatorio Astronómico de Madrid, obra de Juan de Villanueva. Ante el problema de la definición del nuevo estilo arquitectónico que debía corresponder al siglo XIX, un período marcado por los cambios surgidos a partir de la Revolución Industrial, algunos arquitectos eran partidarios de seguir utilizando las formas clásicas, mientras que otros preconizaban el espíritu medieval. Paradójicamente, una y otra imagen participaban del mismo espíritu romántico que recorrió todo el siglo XIX, dando entrada incluso a otras etapas de la historia de la arquitectura, como la del Renacimiento italiano. Con este tipo de edificios que se mueven entre el clasicismo y el Quattrocento italiano,
Algunas ciudades como Múnich fueron un modelo a imitar, al igual que sucedió con París a partir de las reformas y proyectos de Napoleón. Por otro lado, la última arquitectura neoclásica cobró tintes romanos o griegos, según conviniera, reproduciendo fórmulas vistas en la bóveda del Panteón de Roma o en las estoas griegas, como hizo Schinkel en un mismo edificio, el Altes Museum de Berlín. No obstante, el hecho de repetir miméticamente determinados capítulos de la historia de la arquitectura clásica, medieval o renacentista, lo que se conoce como revival, no dejaba de ser una situación circunstancial y expectante que se agotaba en sí misma. Sin embargo, no fueron clásicos ni románticos los que hicieron mover la rueda de la historia, sino aquellos que, persuadidos de que la arquitectura debía responder a las claves filosóficas de su tiempo, optaron por el eclecticismo, esto es, por la selección de aquellos aspectos útiles que la historia ofrecía, pero dispuestos con un nuevo orden, de modo que se adaptara a las necesidades de la sociedad del siglo XIX. De este modo, apoyándose en la historia pero sin repetirla, la arquitectura ecléctica ofrecía un concepto y una imagen absolutamente renovada, original, propia e inconfundible del siglo XIX, en la que hay tanto talento e interés como en cualquier otra etapa de la historia. Sirva de ejemplo el edificio de la Ópera de París, obra excepcional de Charles Garnier, que construido entre 1861 y 1875, resume todo el espíritu de una época. Su magnífica escalera de desarrollo imperial incorpora elegantes lámparas en bronce que iluminan nuestro paso hasta llegar a la planta noble. Allí, y en la crujía que corresponde a la fachada principal, se encuentra el Gran Foyer, espectacular sala que resume lo mejor del estilo del Segundo Imperio, digna sucesora de la Galería de Espejos de Versalles. Por si todo esto no fuera suficiente, el siglo XIX alumbró una desconocida faceta de la arquitectura, la más legítima hija de la Revolución Industrial, la que llamamos arquitectura del hierro. Así, lo que había comenzado siendo una simple solución auxiliar de la arquitectura, esto es, elementos de hierro forjado para asegurar o fijar los materiales tradicionales, se convirtió ahora en el material básico de la construcción. Europa y América conocieron a lo largo del siglo una creciente fiebre del hierro y del acero, al compás de la mejora y abaratamiento de los productos siderúrgicos, primero a base de hierro fundido y luego laminado, desplazando a la piedra, madera y ladrillo, con los que hasta entonces el hombre había construido sus edificios desde el más remoto de los tiempos. Esto no solo hizo variar los materiales de construcción, sino que posibilitó alcanzar metas nunca soñadas, permitiendo lanzar atrevidos puentes, cubrir espacios de una amplitud asombrosa o levantar los primeros rascacielos de la historia. El apurado cálculo de las nuevas estructuras metálicas, la economía y la ligereza de la construcción reforzó profesionalmente al ingeniero frente al arquitecto, al tiempo que en el campo de la creación se planteaba un serio debate entre el arte y la máquina. La figura más representativa, que resume bien este nuevo aspecto del arte de la construcción, fue la del ingeniero Gustave Eiffel, y la obra más emblemática, su conocida torre, que desde París ha inmortalizado su nombre. La torre, que alcanza 300 metros de altura, fue en su día duramente criticada por un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban Zola, Garnier, Maupassant, Gounod y Meissonier, para quienes la torre se asemejaba a una oscura chimenea de fábrica y representaba la deshonra de París. Pero Eiffel defendió su proyecto razonando que la forma de la torre derivaba del mero cálculo de la estructura para hacerla estable, ligera y fuerte frente al empuje de los vientos. Ahí radicaba la belleza y novedad de su concepción.
Habiendo sucumbido hoy la mayor parte de aquellas construcciones en hierro, resulta difícil hacerse idea del impacto que produjeron en el siglo XIX, cuando el hierro era sinónimo de orgulloso progreso, tal y como se mostraba a la sociedad en las distintas exposiciones universales, desde la de Londres en 1851 hasta la de París en 1900. Sin embargo, fue la de 1889 la que dejó el testimonio más importante, con la referida Torre Eiffel y la desaparecida Galería de Máquinas de Dittert y Contamin. Notable fue también la Exposición Colombina de Chicago en 1892, pero su académica arquitectura distaba mucho de la modernidad de los edificios en altura que por entonces ofrecía la propia ciudad, orgullosa de su primer rascacielos, el destruido Home Insurance Building. Si bien en otras muchas ciudades americanas se percibe la grandeza de aquellos edificios que acabaron teniendo mucho de mundana catedral, fue Chicago la pionera por el número y calidad de obras que llegó a levantar con estructura de acero. En los últimos 20 años del siglo XIX, arquitectos como Sullivan proyectaron obras memorables como el Guaranty Building, el Auditorio o los almacenes Carson, todos ellos en Chicago. Sus luminosas y porosas fachadas dejan ver cómo el cambio material y estructural, esto es, la utilización del acero en el esqueleto del edificio, tuvo una inmediata repercusión en el aspecto estético al liberar a la fachada de su secular papel de muro de carga. Esta nueva arquitectura ofrecía así imágenes de imponente modernidad, en contraste con el caduco debate que, sobre el historicismo, se mantuvo abierto en Europa desde los primeros años del siglo XIX. Durante esta centuria, la ciudad conoció igualmente cambios sustanciales, pues agotadas las posibilidades de los núcleos históricos, estos se renovaron al modo de París, o bien conocieron ordenados ensanches, como el de Barcelona debido a Ildefonso Cerdá. La escultura, al igual que la arquitectura y la pintura del siglo XIX, tuvo su punto de partida en la sólida estética del neoclasicismo, basada en la estatuaria antigua. La figura que mejor encarna aquel espíritu fue sin duda el italiano Antonio Canova, quien, partiendo de experiencias que participan de soluciones vistas en las tumbas papales de San Pedro de Roma, como la tumba de Clemente XIII, alcanzó expresiones propias de gran belleza y serena emotividad, como se desprende del monumento funerario de la archiduquesa María Cristina de Austria. Sus obras finales, como las Tres Gracias, figuran entre lo más depurado del neoclasicismo europeo y señalan la nueva dirección de aquella escultura que, participando del mundo clásico, evidencian su pertenencia a un mundo diferente en el que la antigua grandeza se ha trocado en frágil belleza. Así lo dejan ver todas y cada una de las modernas aproximaciones a la antigüedad, en las que el escultor puso su buen oficio y mejor técnica, pero donde la obra proclama a los cuatro vientos ser hija del siglo XIX. El desnudo femenino fue uno de los temas recurrentes durante todo el siglo XIX, pero rompiéndose el equilibrio de la herencia neoclásica, se aventuró por arriesgados caminos que van del romanticismo al realismo más exigente, al llegar a obtener vaciados de modelos vivos. Solo el nuevo espíritu impulsado por Rodin
y el modernismo en general devolvieron a la escultura el interés por la forma más allá de la mera anécdota. Junto al mármol, también el bronce se prestó a encarnar aquellos desnudos que, como en el caso de La Mediterránea, de Mellol, de 1902, parecen recuperar una perdida y sólida volumetría con algo de arquitectónico en su estructura. Pero aquí estamos ya en los umbrales del siglo XX. Los modelos del Renacimiento italiano inspiraron igualmente al escultor del siglo XIX, quien en su mirada retrospectiva no dudó en hacer nuevas versiones de conocidas obras del Quattrocento, como el David de Antonin Merci. La proliferación de retratos ecuestres, que tienen análogo origen renacentista y posterior desarrollo barroco, constituyen uno de los temas más recurrentes del siglo XIX. Los caballos en corbeta, con las manos levantadas, como el 18esco retrato ecuestre de Pedro I el Grande en San Petersburgo, de Falconet, o la más reposada y moderna versión del caballo al paso, como el que en Berlín monta Federico el Grande de Prusia, sobre un excelente pedestal, igualmente con escenas que contribuyen a exaltar su gloria, señalan la pauta por la que discurrirán otros muchos escultores. Los retratos ecuestres, que traducen el público reconocimiento hacia los padres de la patria en una línea muy propia del siglo XIX, van asociados con frecuencia a conjuntos arquitectónicos de una formidable monumentalidad. Tal es el caso del monumento a Vittorio Emanuele, en Roma, o del erigido en el Retiro de Madrid al rey Alfonso XII, centrando una cuidada escenografía arquitectónica y paisajística en la que la escultura coopera con sus mármoles y bronces. Agua, arquitectura, jardines y remate escultórico en bronce, donde la figura del caballo campea sobre el conjunto, se encuentra en otros muchos monumentos públicos, como el conocido como La Cascada, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. La escultura monumental, por la que fueron pasando descubridores como Colón, políticos, artistas, jurisconsultos, científicos o grandes ideas, encontraron su mayor expresión en la colosal Estatua de la Libertad, en la isla que lleva su nombre, en Nueva York. La obra es de Bartoldi, ejecutada entre 1871 y 1884, y se mantiene sobre una formidable estructura interior debida al ingeniero Eiffel, cuya altura total con la base es de poco más de 90 metros. También quedó recogida en los cementerios la memoria de las grandes figuras patrias, dando un tratamiento expresivo y monumental a mausoleos como el que Mariano Benlliure hizo para perpetuar el recuerdo de Julián Gayarre. Pero en el terreno de la escultura funeraria cabe encontrar todo tipo de soluciones sin salir del cementerio parisino de Père Lachaise, como la tumba de Victor Noir, de un realismo dramático difícil de superar, ejecutada por Dalú en 1890. A este mismo artista se debe el grupo del Triunfo de la República, ejecutado en París en 1898, después de un largo exilio en Londres, donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. Los grandes relieves del Arco de Triunfo de París, donde destaca siempre el grupo llamado de la Marsellesa, de François Ride, ya anunciaban aquel compromiso entre escultura, política y ciudad que hicieron de París la capital de la Europa artística en el siglo XIX.
En el terreno del relieve sobresalieron igualmente hombres como Préaux, uno de los más claros ejemplos de la escultura romántica en la que la expresión rebasa la ponderación de las formas. Estas, por el contrario, lograron mayor equilibrio en los relieves del pintor y escultor belga Constantin Meunier, cuyos temas exploran con realismo y cierto carácter épico el mundo del trabajo. La modernidad de estas obras queda de manifiesto cuando se comparan con los más académicos y acomodaticios relieves que, siendo de excelente calidad, carecen de la energía vital de la escultura francesa. Sea el caso de los que visten el formidable Albert Memorial de Londres. Francia puso punto final a la escultura del siglo XIX con la arrolladora obra de Rodin, que podía ser delicada o enérgica, amable o dramática, según conviniera, como se ve en Los burgueses de Calais, siempre dentro de una poética formal excepcional que va del realismo al impresionismo. Así, lejos de conocer un paulatino declive, la escultura saludó al siglo XX con la fuerza que desprende el Hércules arquero de Bourdelle, obra ya de 1909. Si hay una rama del arte que haya experimentado en menos tiempo los mayores cambios, esa es la pintura del siglo XIX. En efecto, da la impresión de que el arte de la pintura tradujese en términos estéticos el trepidante pulso de los cambios sociales y políticos que se dieron en aquella centuria. Artistas, público, academias, jurados, talleres, crítica y exposiciones vivieron una especial primavera que hicieron de París la capital europea de la pintura. Una vez más, hay que recordar que en los últimos años del siglo XVIII se perciben ya algunos síntomas de cambio, especialmente a partir de figuras geniales como Fuseli, Blake y muy especialmente Goya, cuya expresión artística escapa a cualquier intento de clasificación. Sus pinturas y grabados discurren por unos derroteros muy personales, proponiendo imágenes inéditas cuya lectura todavía hoy sigue sorprendiéndonos por su novedad y atrevimiento. De otro lado, la disciplina académica había dado lugar a la rígida estética neoclásica que encontró en Jacques-Louis David, el más claro exponente de aquel gusto que vino a identificarse con el estilo imperio de Napoleón Bonaparte, después de haber vivido los distintos episodios de la Revolución Francesa. Después de una estancia en Roma, donde David pintó el Juramento de los Horacios, una de sus obras que mayor repercusión tendrían en Europa, se trasladó a París, viéndose en este retorno todo un símbolo del papel rector que la ciudad francesa jugaría durante el siglo XIX. David fue un riguroso contemporáneo de Goya, y sin embargo parecen haber vivido dos mundos distintos e incomunicados. David, un mundo ya cerrado, sin salida. Goya, abriendo los nuevos horizontes de la pintura moderna. Por el taller de David pasaron muchos pintores, entre los que destaca Ingres, que también estuvo al servicio de Napoleón.
Su formación clásica no le impidió admirar también a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, con quienes parece entablar un diálogo a través de sus bellos desnudos femeninos, como el de la gran odalisca, cuya composición general tiene aire veneciano, mientras en el rostro se acusan recuerdos de Rafael. La luz, el color y el exquisito dibujo hicieron de Ingres uno de los pintores más refinados del siglo XIX. Aunque algunos pintores neoclásicos, como Gros, en su cuadro de los apestados de Jaffa, visitados por Napoleón, ofrecen imágenes de una cierta crudeza y realismo, en general concibieron su pintura al margen del compromiso con la realidad cotidiana y social. Esto es precisamente lo que hicieron los pintores románticos con Géricault a la cabeza y su temprana obra de la Balsa de la Medusa, donde la composición abigarrada de estirpe barroca y la crudeza del drama vivido por aquellos náufragos señala el punto de partida de una nueva estética. Entre los pintores románticos, pero con un perfil propio, se encuentra Delacroix, el autor de La matanza de Quíos, un cruel episodio de la guerra por la independencia de Grecia. Pero al mismo tiempo es el gran colorista del siglo XIX, como deja ver La muerte de Sardanápalo, una tela de gran formato que se expuso en el Salón de 1827, donde provocó un gran escándalo. Ello se debía a la libertad compositiva, narrativa y cromática de Delacroix, en todo opuesta a la de los pintores neoclásicos que, como Ingres, también expusieron en el salón de aquel año. Hacia 1848, y coincidiendo con las revoluciones de aquel año, apareció una nueva estética que se conoce como realismo, por su actitud contraria a cualquier idealismo, y su interés por el mundo del trabajo, del obrero y del campesino, cambiando la épica de los grandes temas históricos, mitológicos o literarios por el de la vida y la gente común. A los nombres de Mollet y Daumier hay que incluir dentro del realismo a Courbet, pintor polémico, amigo de Proudhon y autor del Entierro de Ornans, que el propio artista interpretaba como el entierro del romanticismo. Su visión directa pero respetuosa de la ceremonia, narrada con ojos mortales, fue tenida entonces como una profanación del acto religioso. Buena parte de su obra tuvo algo de manifiesto, de declaración acerca del arte, del hombre y de la sociedad. Sin esta triple dimensión, resulta difícil de entender la complejidad de los contenidos de su monumental lienzo El taller del pintor, donde más allá de la mera expresión artística subyace una clara intención programática en la que se incluye el propio artista. Courbet se autorretrató aquí pintando un paisaje de memoria en El taller, todo lo contrario a lo que hicieron por entonces los componentes del grupo de Barbizon, quienes salieron a la naturaleza para traducir el paisaje natural que tenían ante sus ojos, aunque sin dejar de manipularlo, como sucedió con Théodore Rousseau. Aquella naturaleza virginal, aquella concepción entre panteísta y romántica de la naturaleza, sedujeron a otros muchos pintores que desde ópticas y lugares diferentes hicieron del siglo XIX el siglo del paisaje. Por este camino, el paisaje llegaría a ser uno de los fermentos que contribuyeron a la renovación de la pintura, cuando ésta fue buscando por encima de todo la luz y el color como dos de sus premisas básicas. Quedaba abierto el paso a la pintura à plein air, a la pintura al aire libre, que intentaba captar no tanto la realidad física de los elementos compositivos, como su efecto visual, su impresión. Nació así el impresionismo, a partir del célebre cuadro de Monet, Salida del Sol, pintado en 1872, 2 años antes de celebrarse la primera exposición de pintores impresionistas. Visión inmediata y fresca del paisaje, pincelada suelta y colores puros que dejan a la retina del espectador la labor de síntesis final, caracterizaron la obra de artistas como Pissarro o Renoir, entre otros. El paisaje, como campo de reflexión pictórica, conoció en los últimos años del siglo XIX todo tipo de indagaciones, de tal manera que mientras algunos pintores como Cézanne le devolvían una cierta corporeidad geométrica, otros como Seurat lo sometieron a un riguroso análisis cromático y compositivo, con unos resultados que tienen mucho de onírico
y que la historia del arte ha bautizado como neoimpresionismo. La pintura ha conocido a lo largo de la historia todo tipo de soportes, alcanzando su expresión más amplia y monumental en las grandes composiciones murales. Sin embargo, el arte y la belleza no están sujetos a tamaño alguno, de modo que sobre el sencillo caballete del pintor se han realizado obras maestras con las más variadas técnicas en muy diferentes superficies. Uno de los procedimientos pictóricos más antiguos es el de la encáustica, o pintura a la cera, sobradamente conocido por griegos y romanos, pero de corta presencia en la historia de la pintura, dada la dificultad de su preparación y aplicación. De ella se han ocupado todos los tratadistas, pero básicamente consiste en una mezcla de cera con resina o cola, a la que una vez calentada y derretida se le añade esencia de trementina. Dejando reposar y enfriar la mezcla, esta cobra de nuevo un estado sólido, guardándose en un recipiente del que se extraerá la cantidad que se necesite para luego añadirle el color, según lo requiera el trabajo. Sin embargo, para darle color, es preciso derretir de nuevo aquel compuesto en un recipiente plano, calentándolo sobre un mechero o similar. Es entonces cuando se añaden los pigmentos, bien con el pincel, bien con una espátula, tiñendo así con su color el compuesto de cera, resina y trementina. Cuando la mezcla está bien ligada y en caliente, siempre en caliente, ya se puede aplicar sobre un soporte que habitualmente es una tabla de madera previamente aparejada. La mezcla de pigmentos de color con goma arábiga permitirá la delicadeza y transparencia cromática de las miniaturas que durante la Edad Media principalmente iluminaron los textos sagrados en Occidente. Desde el punto de vista estilístico, la miniatura fue cambiando de expresión de acuerdo con su tiempo, pero la técnica de preparación y aplicación es la misma a lo largo de la historia. Sobre una hoja de pergamino vemos dibujar y encajar primero la composición de esta escena, que al modo mozárabe del siglo X permite ver el proceso tan simple como exigente de los dos pasos principales, el dibujo y la aplicación del color. Con un pincel de pelo corto y fino, se trazan los contornos y campos interiores de las figuras para luego aplicar el color sectorialmente. No hay gradación de la luz ni del color, lo que le da a la obra una vistosidad de contraste muy vivo, como si se tratara de un esmalte tabicado. La mano debe ser muy hábil y con mucho oficio para no rebasar los campos de cada uno de los colores, pues aquí no cabe borrar ni corregir. Cennino Cennini, el famoso autor del Libro del Arte, el más importante texto medieval que ha llegado hasta nosotros dedicado a la técnica pictórica, dijo de Giotto que había traducido el arte de la pintura del griego al latín, dominando este arte como nadie lo había hecho hasta entonces. De Giotto se toma aquí el episodio de la Última Cena, pintada al fresco en la capilla Scrovegni de Padua, para imitar su manera, pero sobre una tabla. De nuevo el dibujo se convierte en la base de la pintura, plasmando con bastante cuidado los detalles de cabezas y ropas, y no dudando en adelantar desde el dibujo las zonas sombreadas que luego el color realzará. Inesperadamente toda la composición queda bajo una imprimación de verde tierra uniformemente repartida, sobre la que se aplicarán luego los colores. Es lo que se conoce con el término italiano de verdaccio. Preparados al temple los colores que va a utilizar el pintor, y valiéndose del tiento que le permite mantener el pulso y la distancia deseada respecto a la tabla,
comienza a pintar sobre aquella imprimación verde que subyace en toda la pintura como un telón de fondo. Pero este fondo va desapareciendo según se aplican los colores, ocultándolo total o parcialmente, aunque permaneciendo siempre como luz generalizada que armoniza los tonos, colores, luces y sombras de toda la tabla. Poco a poco se van terminando las cabezas sobre las que ya se ven pintados al oro los nimbos que señalan su sacro carácter. Con leves toques a punta de pincel, de un pincel ligeramente cargado de pintura, se va dando fin con pericia a esta copia de la obra de aquel artista excepcional que fue Giotto di Bondone, activo en Italia en el cambio del siglo XIII al XIV. La técnica de la pintura al temple es muy antigua y conoció durante la Edad Media su etapa dorada hasta que surgió la técnica del óleo. El temple utiliza como vehículo y aglutinante de los pigmentos de color la cola o la goma mezclada con agua, pero el verdadero temple se hace con huevo. Para ello se separa cuidadosamente la yema y se mezcla con agua destilada o purificada para añadirle luego el color. Pero cada maestro tiene sus propias recetas, no siendo extraño ver que algunos agregan goma, aceite o resina para retardar así el secado de la pintura y poder trabajar más desahogadamente. Junto al secado rápido del temple de huevo, esta técnica tiene otras ventajas, como su durabilidad y muy especialmente las posibilidades tonales del color. Con frecuencia se utilizó el temple de huevo como base para la pintura al aceite, dando lugar así a una técnica mixta que utilizaron muchos pintores en el siglo XV. Aquí asistimos a la copia de un célebre retrato conocido como El hombre del turbante rojo, obra del pintor flamenco Jan van Eyck, hoy en la National Gallery de Londres, en la que se utiliza el temple de huevo como pintura preliminar en un inconfundible tono blanco. Al aplicar el color rojo en diferentes capas, estas actúan por transparencia, dejando ver el modelado, los detalles y las sombras definidas anteriormente sobre blanco. Luego el pintor asegura todo el contorno y comienza a realzar el peculiar relieve interior del turbante, reforzando esa matizada orografía de los pliegues que acabó siendo uno de los rasgos más característicos de los que se conocen como primitivos flamencos. Por sucesivas transparencias y refuerzo de las sombras, el volumen del turbante adquiere una fuerza tridimensional difícilmente superable. A lo largo del siglo XVI, se fue imponiendo tanto la técnica al óleo como el empleo del lienzo para soporte de la pintura. Este es normalmente de lino y requiere una preparación previa con un apresto de cola para darle imprimación y comenzar a pintar sobre ella. Las imprimaciones, que pueden ir desde tonos muy claros hasta los muy oscuros, tienen un efecto decisivo en el cromatismo final de la obra, por lo que cada artista, según la técnica a emplear, lo elige cuidadosamente. Aquí, en la copia de este autorretrato de Tiziano, que se encuentra en el Museo del Prado, la imprimación responde a un tono medio, y sobre él, con la técnica suelta que caracterizó la obra final del gran maestro veneciano, se van dando los colores, pero conservando el de la imprimación como base y referencia cromática. Los colores van diluidos en aceite de linaza, sucediendo a los rápidos barridos del pincel los toques leves que sacan y acentúan las luces de la obra. Tiziano tenía aquí cerca de 90 años, coincidiendo prácticamente con la visita de Vasari, quien lo encontró viejísimo pero con el pincel en la mano, tal y como el propio artista se representó en este lienzo. La técnica al óleo, además de emplearse sobre soportes flexibles como el lienzo, se emplea también sobre soportes rígidos como la madera, aunque no sea esto lo más habitual. La técnica pictórica no difiere en uno y otro caso, sino que simplemente cambia la preparación del soporte, que en el caso de la tabla de madera exigirá un fondo de yeso, esto es, un polvo blanco mezclado con apresto de cola. Este ofrece así una superficie apta para pintar, como le sucede al copista que tiene ante sí el autorretrato que Goya firmó en 1828 y que conserva la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Frente a la mezcla de los colores en la paleta,
La pintura impresionista llevó los colores puros al lienzo, en una visión inmediata de la realidad, intentando captar lo que de fugaz hay en la naturaleza, lo que de indefinido hay en el paisaje. Surgió así la pintura al aire libre. Se abandonaron los talleres y modelos, y con el caballete, la tela y las pinturas se salió al campo, buscando en la orilla de los ríos o frente al mar lo que de efímero ofrece la naturaleza ante nuestros ojos, la luz y el color. Ello les llevó a pintar de un modo inmediato y rápido en el deseo de captar, sin boceto previo, la impresión que producía el paisaje. Quedaban atrás las largas sesiones en el taller, la luz artificial, los interminables retoques de pincel. La obra, que puede tenerse como manifiesto de esta nueva pintura impresionista, se conserva en el Museo Marmottan de París y se debe a Claude Monet. Se trata de un bello amanecer reflejado sobre el agua que el propio pintor bautizó en 1872 como Impression, Soleil Levant. Los retratos ecuestres, que traducen el público reconocimiento hacia los padres de la patria, en una línea muy propia del siglo XIX, van asociados con frecuencia a conjuntos arquitectónicos de una formidable monumentalidad. Tal es el caso del monumento a Vittorio Emanuele, en Roma, o del erigido en el Retiro de Madrid al rey Alfonso XII, centrando una cuidada escenografía arquitectónica y paisajística en la que la escultura coopera con sus mármoles y bronces. Agua, arquitectura, jardines y remate escultórico en bronce, donde la figura del caballo campea sobre el conjunto, se encuentra en otros muchos monumentos públicos, como el conocido como La Cascada, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. La escultura monumental, por la que fueron pasando descubridores como Colón, políticos, artistas, jurisconsultos, científicos o grandes ideas, encontraron su mayor expresión en la colosal Estatua de la Libertad, en la isla que lleva su nombre, en Nueva York. La obra es de Bartholdi, ejecutada entre 1871 y 1884, y se mantiene sobre una formidable estructura interior debida al ingeniero Eiffel, cuya altura total con la base es de poco más de 90 metros. También quedó recogida en los cementerios la memoria de las grandes figuras patrias, dando un tratamiento expresivo y monumental a mausoleos como el que Mariano Benlliure hizo para perpetuar el recuerdo de Julián Gayarre. Pero en el terreno de la escultura funeraria cabe encontrar todo tipo de soluciones sin salir del cementerio parisino de Père Lachaise, como la tumba de Victor Noir, de un realismo dramático difícil de superar, ejecutada por Dalú en 1890. A este mismo artista se debe el grupo del Triunfo de la República, ejecutado en París en 1898, después de un largo exilio en Londres, donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. Los grandes relieves del Arco de Triunfo de París, donde destaca siempre el grupo llamado de la Marsellesa, de François Ride, ya anunciaban aquel compromiso entre escultura, política y ciudad que hicieron de París la capital de la Europa artística en el siglo XIX. China, para retardar así el secado de la pintura y poder trabajar más desahogadamente. Junto al secado rápido del temple de huevo, esta técnica tiene otras ventajas, como su durabilidad y muy especialmente las posibilidades tonales del color. Con frecuencia se utilizó el temple de huevo como base para la pintura al aceite, dando lugar así a una técnica mixta que utilizaron muchos pintores en el siglo XV.
Aquí asistimos a la copia de un célebre retrato conocido como El hombre del turbante rojo, obra del pintor flamenco Jan van Eyck, hoy en la National Gallery de Londres, en la que se utiliza el temple de huevo como pintura preliminar en un inconfundible tono blanco. Al aplicar el color rojo en diferentes capas, estas actúan por transparencia, dejando ver el modelado, los detalles y las sombras definidas anteriormente sobre blanco. Luego el pintor asegura todo el contorno y comienza a realzar el peculiar relieve interior del turbante, reforzando esa matizada orografía de los pliegues que acabó siendo uno de los rasgos más característicos de los que se conocen como primitivos flamencos. Por sucesivas transparencias y refuerzo de las sombras, el volumen del turbante adquiere una fuerza tridimensional difícilmente superable. A lo largo del siglo XVI, se fue imponiendo tanto la técnica al óleo como el empleo del lienzo para soporte de la pintura. Este es normalmente de lino y requiere una preparación previa con un apresto de cola para darle imprimación y comenzar a pintar sobre ella. Las imprimaciones, que pueden ir desde tonos muy claros hasta los muy oscuros, tienen un efecto decisivo en el cromatismo final de la obra, por lo que cada artista, según la técnica a emplear, lo elige cuidadosamente. Aquí, en la copia de este autorretrato de Tiziano, que se encuentra en el Museo del Prado, la imprimación responde a un tono medio, y sobre él, con la técnica suelta que caracterizó la obra final del gran maestro veneciano, se van dando los colores, pero conservando el de la imprimación como base y referencia cromática. Los colores van diluidos en aceite de linaza, sucediendo a los rápidos barridos del pincel los toques leves que sacan y acentúan las luces de la obra. Tiziano tenía aquí cerca de 90 años, coincidiendo prácticamente con la visita de Vasari, quien lo encontró viejísimo pero con el pincel en la mano, tal y como el propio artista se representó en este lienzo. La técnica al óleo, además de emplearse sobre soportes flexibles, en 1998, después de un largo exilio en Londres, donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. Los grandes relieves del Arco de Triunfo de París, donde destaca siempre el grupo llamado de la Marsellesa, de François Ride, ya anunciaban aquel compromiso entre escultura, política y ciudad que hicieron de París la capital de la Europa artística en el siglo XIX. En el terreno del relieve sobresalieron igualmente hombres como Préault, uno de los más claros ejemplos de la escultura romántica, en la que la expresión rebasa la ponderación de las formas. Estas, por el contrario, lograron mayor equilibrio en los relieves del pintor y escultor belga Constantin Meunier, cuyos temas exploran con realismo y cierto carácter épico el mundo del trabajo. La modernidad de estas obras queda de manifiesto cuando se comparan con los más académicos y acomodaticios relieves que, siendo de excelente calidad, carecen de la energía vital de la escultura francesa. Sea el caso de los que visten el formidable Albert Memorial de Londres. Francia puso punto final a la escultura del siglo XIX con la arrolladora obra de Rodin, que podía ser delicada o enérgica, amable o dramática, según conviniera, como se ve en Los burgueses de Calais, siempre dentro de una poética formal excepcional que va del realismo al impresionismo. Así, lejos de conocer un paulatino declive, la escultura saludó al siglo XX con la fuerza que desprende el Hércules arquero de Bourdelle, obra ya de 1909.
Si hay una rama del arte que haya experimentado en menos tiempo, mientras en el rostro se acusan recuerdos de Rafael. La luz, el color y el exquisito dibujo hicieron de Ingres uno de los pintores más refinados del siglo XIX. Aunque algunos pintores neoclásicos, como Gros, en su cuadro de Los apestados de Jaffa, visitados por Napoleón, ofrecen imágenes de una cierta crudeza y realismo, en general concibieron su pintura al margen del compromiso con la realidad cotidiana y social. Esto es precisamente lo que hicieron los pintores románticos con Géricault a la cabeza y su temprana obra de La balsa de la Medusa, donde la composición abigarrada de estirpe barroca y la crudeza del drama vivido por aquellos náufragos señala el punto de partida de una nueva estética. Entre los pintores románticos, pero con un perfil propio, se encuentra Delacroix, el autor de La matanza de Quíos, un cruel episodio de la guerra por la independencia de Grecia. Pero al mismo tiempo es el gran colorista del siglo XIX, como deja ver La muerte de Sardanápalo, una tela de gran formato que se expuso en el Salón de 1827, donde provocó un gran escándalo. Ello se debía a la libertad compositiva, narrativa y cromática de Delacroix, en todo opuesta a la de los pintores neoclásicos que, como Ingres, también expusieron en el salón de aquel año. Hacia 1848, y coincidiendo con las revoluciones de aquel año, apareció una nueva estética que se conoce como realismo, por su actitud contraria a cualquier idealismo, y su interés por el mundo del trabajo, del obrero y del campesino, cambiando la épica de los grandes temas históricos, mitológicos o literarios por el de la vida y la gente común. A los nombres de Mollet y Daumier hay que incluir dentro del realismo a Courbet, pintor polémico, amigo de Proudhon y autor del Entierro de Ornans, que el propio artista interpretaba como el entierro del romanticismo. Su visión directa pero respetuosa de la ceremonia, narrada con ojos mortales, fue tenida entonces como una profanación del acto religioso. Buena parte de su obra tuvo algo de manifiesto, de declaración acerca del arte, del hombre y de la sociedad. Sin esta triple dimensión, resulta difícil de entender la complejidad de los contenidos de su monumental lienzo, El taller del pintor, donde más allá de la mera expresión artística, subyace una clara intención programática en la que se incluye el propio artista. Courbet se autorretrató aquí pintando un paisaje de memoria en El taller, todo lo contrario a lo que hicieron por entonces los componentes del grupo de Barbizon, quienes salieron a la naturaleza para la estética del neoclasicismo basada en la estatuaria antigua. La figura que mejor encarna aquel espíritu fue sin duda el italiano Antonio Canova, quien partiendo de experiencias que participan de soluciones vistas en las tumbas papales de San Pedro de Roma, como la tumba de Clemente XIII, alcanzó expresiones propias de gran belleza y serena emotividad, como se desprende del monumento funerario de la archiduquesa María Cristina de Austria. Sus obras finales, como Las Tres Gracias, figuran entre lo más depurado del neoclasicismo europeo y señalan la nueva dirección de aquella escultura que, participando del mundo clásico, evidencian su pertenencia a un mundo diferente en el que la antigua grandeza se ha trocado en frágil belleza. Así lo dejan ver todas y cada una de las modernas aproximaciones a la antigüedad, en las que el escultor puso su buen oficio y mejor técnica, pero donde la obra proclama a los cuatro vientos ser hija del siglo XIX. El desnudo femenino fue uno de los temas recurrentes durante todo el siglo XIX, pero rompiéndose el equilibrio de la herencia neoclásica, se aventuró por arriesgados caminos que van del romanticismo al realismo más exigente, al llegar a obtener vaciados de modelos vivos.
Solo el nuevo espíritu impulsado por Rodin y el modernismo en general devolvieron a la escultura el interés por la forma más allá de la mera anécdota. Junto al mármol, también el bronce se prestó a encarnar aquellos desnudos que, como en el caso de La Mediterránea, de Mellol, de 1902, parecen recuperar una perdida y sólida volumetría con algo de arquitectónico en su estructura. Pero aquí estamos ya en los umbrales del siglo XX. Los modelos del Renacimiento italiano inspiraron igualmente al escultor del siglo XIX, quien en su mirada retrospectiva no dudó en hacer nuevas versiones de conocidas obras del Quattrocento, como el David de Antonin Merci, por su novedad y atrevimiento. De otro lado, la disciplina académica había dado lugar a la rígida estética neoclásica que encontró en Jacques-Louis David, el más claro exponente de aquel gusto que vino a identificarse con el estilo imperio de Napoleón Bonaparte, después de haber vivido los distintos episodios de la Revolución Francesa. Después de una estancia en Roma, donde David pintó el Juramento de los Horacios, una de sus obras que mayor repercusión tendrían en Europa, se trasladó a París, viéndose en este retorno todo un símbolo del papel rector que la ciudad francesa jugaría durante el siglo XIX. David fue un riguroso contemporáneo de Goya, y sin embargo parecen haber vivido dos mundos distintos e incomunicados. David, un mundo ya cerrado, sin salida. Goya, abriendo los nuevos horizontes de la pintura moderna. Por el taller de David pasaron muchos pintores, entre los que destaca Ingres, que también estuvo al servicio de Napoleón. Su formación clásica no le impidió admirar también a los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco, con quienes parece entablar un diálogo a través de sus bellos desnudos femeninos, como el de la gran odalisca, cuya composición general tiene aire veneciano, mientras en el rostro se acusan recuerdos de Rafael. La luz, el color y el exquisito dibujo hicieron de Ingres uno de los pintores más refinados del siglo XIX. Aunque algunos pintores neoclásicos, como Gros, en su cuadro de los apestados de Jaffa, visitados por Napoleón, ofrecen imágenes de una cierta crudeza y realismo, en general concibieron su pintura al margen del compromiso con la realidad cotidiana y social. Esto es precisamente lo que hicieron los pintores románticos con Géricault a la cabeza y su temprana obra de la Balsa de la Medusa, donde la composición abigarrada de estirpe barroca y la crudeza del drama vivido por aquellos náufragos señala el punto de partida de una nueva estética. Entre los pintores románticos, pero con un perfil propio, se encuentra Delacroix, el autor de La Matanza de... El neoclasicismo había cerrado la centuria anterior como el último gran estilo arquitectónico, basado en la rígida disciplina académica de los órdenes clásicos. Su imagen llegó a identificarse con el siglo de las luces, encontrándose vinculada a obras tan singulares como el Observatorio Astronómico de Madrid, obra de Juan de Villanueva.
Ante el problema de la definición del nuevo estilo arquitectónico que debía corresponder al siglo XIX, un período marcado por los cambios surgidos a partir de la Revolución Industrial, algunos arquitectos eran partidarios de seguir utilizando las formas clásicas, mientras que otros preconizaban el espíritu medieval. Paradójicamente, una y otra imagen participaban del mismo espíritu romántico que recorrió todo el siglo XIX, dando entrada incluso a otras etapas de la historia de la arquitectura, como la del Renacimiento italiano. Con este tipo de edificios que se mueven entre el clasicismo y el Quattrocento italiano, algunas ciudades como Múnich fueron un modelo a imitar, al igual que sucedió con París a partir de las reformas y proyectos de Napoleón. Por otro lado, la última arquitectura neoclásica cobró tintes romanos o griegos, según conviniera, reproduciendo fórmulas vistas en la bóveda del Panteón de Roma o en las estoas griegas, como hizo Schinkel en un mismo edificio, el Altes Museum de Berlín. No obstante, el hecho de repetir miméticamente determinados capítulos de la historia de la arquitectura clásica, medieval o renacentista, lo que se conoce como revival, no dejaba de ser una situación circunstancial y expectaba alcanzar metas nunca soñadas, permitiendo lanzar atrevidos puentes, cubrir espacios de una amplitud asombrosa o levantar los primeros rascacielos de la historia. El apurado cálculo de las nuevas estructuras metálicas, la economía y la ligereza de la construcción reforzó profesionalmente al ingeniero frente al arquitecto, al tiempo que en el campo de la creación se planteaba un serio debate entre el arte y la máquina. La figura más representativa, que resume bien este nuevo aspecto del arte de la construcción, fue la del ingeniero Gustave Eiffel, y la obra más emblemática, su conocida torre, que desde París ha inmortalizado su nombre. La torre, que alcanza 300 metros de altura, fue en su día duramente criticada por un grupo de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban Zola, Garnier, Maupassant, Gounod y Meissonier, para quienes la torre se asemejaba a una oscura chimenea de fábrica y representaba la deshonra de París. Pero Eiffel defendió su proyecto razonando que la forma de la torre derivaba del mero cálculo de la estructura para hacerla estable, ligera y fuerte frente al empuje de los vientos. Ahí radicaba la belleza y novedad de su concepción. Habiendo sucumbido hoy la mayor parte de aquellas construcciones en hierro, resulta difícil hacerse idea del impacto que produjeron en el siglo XIX, cuando el hierro era sinónimo de orgulloso progreso, tal y como se mostraba a la sociedad en las distintas exposiciones universales, desde la de Londres en 1851 hasta la de París en 1900. Sin embargo, fue la de 1889 la que dejó el testimonio más importante, con la referida Torre Eiffel y la desaparecida Galería de Máquinas de Dittert y Contamin. Notable fue también la Exposición Colombina de Chicago en 1892, pero su académica arquitectura distaba mucho de la modernidad de los edificios en altura que por entonces ofrecía la propia ciudad, orgullosa de su primer rascacielos, el destruido Home Insurance Building. Si bien en otras muchas ciudades americanas se percibe la grandeza de aquellos edificios que acabaron teniendo mucho de mundana catedral, fue Chicago la pionera por el número y calidad de obras que llegó a levantar con estructura de acero. En los últimos 20 años del siglo XIX, arquitectos como Sullivan proyectaron obras memorables como el Guarantee Building, el Auditorio o los almacenes Carson, todos ellos en Chicago. Tiñendo así con su color el compuesto de cera, resina y trementina. Cuando la mezcla está bien ligada y en caliente, siempre en caliente, ya se puede aplicar sobre un soporte que habitualmente es una tabla de madera previamente aparejada.
La mezcla de pigmentos de color con goma arábiga permitirá la delicadeza y transparencia cromática de las miniaturas que durante la Edad Media principalmente iluminaron los textos sagrados en Occidente. Desde el punto de vista estilístico, la miniatura fue cambiando de expresión de acuerdo con su tiempo, pero la técnica de preparación y aplicación es la misma a lo largo de la historia. Sobre una hoja de pergamino vemos dibujar y encajar primero la composición de esta escena, que al modo mozárabe del siglo X permite ver el proceso tan simple como exigente de los dos pasos principales, el dibujo y la aplicación del color. Con un pincel de pelo corto y fino, se trazan los contornos y campos interiores de las figuras para luego aplicar el color sectorialmente. No hay gradación de la luz ni del color, lo que le da a la obra una vistosidad de contraste muy vivo, como si se tratara de un esmalte tabicado. La mano debe ser muy hábil y con mucho oficio para no rebasar los campos de cada uno de los colores, pues aquí no cabe borrar ni corregir. Cennino Cennini, el famoso autor del Libro del Arte, el más importante texto medieval que ha llegado hasta nosotros dedicado a la técnica pictórica, dijo de Giotto que había traducido el arte de la pintura del griego al latín, dominando este arte como nadie lo había hecho hasta entonces. De Giotto se toma aquí el episodio de la Última Cena, pintada al fresco en la capilla Scrovegni de Padua, para imitar su manera, pero sobre una tabla. De nuevo el dibujo se convierte en la base de la pintura, plasmando con bastante cuidado los detalles de cabezas y ropas, y no dudando en adelantar desde el dibujo las zonas sombreadas que luego el color realzará. Inesperadamente toda la composición queda bajo una imprimación de verde tierra uniformemente repartida, sobre la que se aplicarán luego los colores. Es lo que se conoce con el término italiano de verdaccio. Preparados al temple los colores que va a utilizar el pintor, y valiéndose del tiento, que le permite mantener el pulso y la distancia deseada respecto a la tabla, comienza a pintar sobre aquella imprimación verde que subyace en toda la Alconet, o la más reposada y moderna versión del caballo al paso, como el que en Berlín monta Federico el Grande de Prusia, sobre un excelente pedestal, igualmente con escenas que contribuyen a exaltar su gloria, señalan la pauta por la que discurrirán otros muchos escultores. Los retratos ecuestres que traducen el público reconocimiento hacia los padres de la patria, en una línea muy propia del siglo XIX, van asociados con frecuencia a conjuntos arquitectónicos de una formidable monumentalidad. Tal es el caso del monumento a Vittorio Emanuele, en Roma, o del erigido en el Retiro de Madrid al rey Alfonso XII, centrando una cuidada escenografía arquitectónica y paisajística en la que la escultura coopera con sus mármoles y bronces. Agua, arquitectura, jardines y remate escultórico en bronce, donde la figura del caballo campea sobre el conjunto, se encuentra en otros muchos monumentos públicos, como el conocido como La Cascada, en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. La escultura monumental, por la que fueron pasando descubridores como Colón, políticos, artistas, jurisconsultos, científicos o grandes ideas, encontraron su mayor expresión en la colosal Estatua de la Libertad, en la isla que lleva su nombre, en Nueva York. La obra es de Bartoldi, ejecutada entre 1871 y 1884, y se mantiene sobre una formidable estructura interior debida al ingeniero Eiffel, cuya altura total con la base es de poco más de 90 metros. También quedó recogida en los cementerios la memoria de las grandes figuras patrias, dando un tratamiento expresivo y monumental a mausoleos como el que Mariano Benlliure hizo para perpetuar el recuerdo de Julián Gayarre. Pero en el terreno de la escultura funeraria cabe encontrar todo tipo de soluciones sin salir del cementerio parisino de Père Lachaise, como la tumba de Victor Noir, de un realismo dramático difícil de superar, ejecutada por Dalú en 1890. A este mismo artista se debe el grupo del Triunfo de la República, ejecutado en París en 1898, después de un largo exilio en Londres,
donde Dalú dejó una honda huella como escultor. Él y otros artistas como Carpeaux habían hecho de la capital francesa el centro más importante de escultura, junto con Roma, ofreciendo en sus plazas y jardines un verdadero museo al aire libre. En el terreno del relieve sobresalieron igualmente hombres como Préault, uno de los más claros ejemplos de la escultura romántica, en la que la expresión rebasa la ponderación de las formas. Estas, por el contrario, lograron mayor equilibrio en los relieves del pintor y escultor belga Constantin Meunier, cuyos temas exploran con realismo y cierto carácter épico el mundo del trabajo. La modernidad de estas obras queda de manifiesto cuando se comparan con los más académicos y acomodaticios relieves que, siendo de excelente calidad, carecen de la energía vital de la escultura francesa. Sea el caso de los que visten el formidable Albert Memorial de Londres. Francia puso punto final a la escultura del siglo XIX con la arrolladora obra de Rodin, que podía ser delicada o enérgica, amable o dramática, según conviniera, como se ve en Los burgueses de Calais, siempre dentro de una poética formal excepcional que va del realismo al impresionismo. Así, lejos de conocer un paulatino declive, la escultura saludó al siglo XX con la fuerza que desprende el Hércules arquero de Bourdelle, obra ya de 1909. Si hay una rama del arte que haya experimentado en menos tiempo los mayores cambios, esa es la pintura del siglo XIX. En efecto, da la impresión de que el arte de la pintura tradujese en términos estéticos el trepidante pulso de los cambios sociales y políticos que se dieron en aquella centuria. Artistas, público, academias, jurados, talleres, crítica y exposiciones vivieron una especial primavera que hicieron de París la capital europea de la pintura.